Hoy en Radio Resultados. El banco Morgan Stanley degrada recomendación para invertir en México por reforma al Poder Judicial. Anuncia Claudia Sheinbaum a Martí Batres como el próximo director del ISSSTE. Morena y aliados podrían tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pero no en senadores. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este miércoles 21 de agosto. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la asignación de curules en el Congreso de la Unión por parte del INE. Lo calificó de algo trascendente. Es algo trascendente porque implica pues un cambio profundo. Estamos ante un hecho histórico importante. El mandatario dijo que hay que esperar a ver qué resuelven las autoridades electorales en el caso de la llamada sobre representación. Vamos a esperar a ver qué resuelven en el Consejo, en el Tribunal. Andrés Manuel López Obrador reveló que pidió a la secretaria de Gobernación y a la consejera jurídica del Gobierno de México le enviaran un oficio a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, para que se resuelvan dos asuntos fiscales pendientes. Hoy le pedí a la secretaria de Gobernación y a la consejera jurídica que le enviara un oficio a la presidenta, con todo respeto, de la Suprema Corte de Justicia sobre ese asunto, porque ella lo recibió y no le ha dado trámite. López Obrador reiteró a los trabajadores del Poder Judicial que la reforma no les perjudicará en nada. Nada más decirle de nuevo a los trabajadores, ustedes no van a salir perjudicados en nada. El asunto tiene que ver con la corrupción que hay arriba. Yo respeto su derecho a manifestarse, son libres. Transición presidencial. Claudia Sheinbaum. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, presentó este miércoles a un nuevo integrante del gabinete ampliado. Se trata de Martí Batres Guadarrama, actual jefe de gobierno, y a partir del 1 de octubre será director general del ISSSTE y coordinará todas las actividades del FOBISSSTE. Y como ustedes saben, en la cuarta transformación no es solamente el cargo, sino las responsabilidades y el encargo. Y a Martí le he pedido y él ha aceptado un encargo fundamental, que es ser director del ISSSTE. Además de ser director del ISSSTE, lo que le he pedido es que ya veremos formalmente cómo queda, pero que me ayude también con las tareas del FOBISSSTE, coordinando todas las tareas de FOBISSSTE. El ISSSTE y el FOBISSSTE pues tienen que ver con el sistema de seguridad social de los trabajadores del Estado. La presidenta electa de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que será a partir del 1 de octubre cuando comiencen las inscripciones a los nuevos programas del bienestar. Son 3 programas de bienestar que estaremos incorporando a partir de 2025. El programa de mujeres de 60 a 64 años, que vamos a iniciar el próximo año con 63 y 64. Ya en su momento, cuando entremos al gobierno, vamos a explicar, porque a partir del 1 de octubre iniciará la inscripción. Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Andrés Layuz y Marina Robles, titulares de las Secretarías de Movilidad y Medio Ambiente de la Ciudad de México, también formarán parte de su gabinete, pero no dijo en qué cargos. Nacional. De acuerdo con estimaciones del INE, la coalición Sigamos Haciendo Historia podría alcanzar la mayoría calificada de 2/3 partes en la Cámara de Diputados. Morena y sus aliados PT y Partido Verde alcanzarían 364 diputaciones federales, según proyecciones de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, mientras que en el Senado, Morena podría quedarse sin mayoría calificada, luego de que el Instituto Nacional Electoral publicó este martes que la coalición Sigamos Haciendo Historia tendría 83 legisladores en el Senado. Sin embargo, no le alcanzaría para lograr la mayoría calificada. El anteproyecto de asignación de plurinominales de la Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas se discutirá este miércoles 21 de agosto.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, afirmó que el paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación no afectará la dictaminación de la reforma programada para el lunes 26 de agosto. No, en la Cámara de Diputados hizo un gran esfuerzo por un mandato de la Comisión Permanente y de la Junta de Coordinación Político de hacer un amplio diálogo, además de los que ya se habían realizado. Ese ejercicio se hizo, se escucharon las voces de todos, especialistas, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, desde los propios ministros hasta el personal operativo se expresaron. 10 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyeron su sesión privada que duró 3 horas, en la que revisaron el proyecto de dictamen de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Sin acuerdos para emitir un pronunciamiento conjunto, el diálogo continuará el próximo jueves. De acuerdo con fuentes del Tribunal Constitucional, la reunión inició a las 11:30 horas y concluyó casi a las 14:30 horas. En el marco de la primera reunión plenaria de los grupos parlamentarios del Partido Verde en el Congreso de la Unión, llevada a cabo en San Luis Potosí, los legisladores refrendaron su compromiso con la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y reconocieron el trabajo del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. De igual forma, acordaron la conformación de su agenda legislativa integrada por 5 ejes temáticos para atender los retos que actualmente enfrenta el país en materia de medio ambiente, seguridad, apoyo a personas con discapacidad, educación, salud y nuevas tecnologías. Ciudad de México. La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que ya iniciarán los trabajos de transición con el gobierno de Martí Batres. La próxima semana vamos a instalar la mesa de manera formal para que luego empiece el trabajo de transición vis a vis, es decir, con cada secretaria. Entonces, seguramente el lunes o martes estaremos instalando la mesa de transición. Además, Brugada Molina externó que no se puede planear la ciudad sin pensar en una metrópoli, esto por la conurbación y cercanía con otros estados. Ahorita no podemos pensar la ciudad ni planear sin tomar en cuenta la metrópoli. El agua, tenemos que ver la metrópoli. Policía, tenemos que hacer policía metropolitana ya. El tema de medio ambiente no podemos pensarlo sin una visión metropolitana. Entonces, esta secretaría trata de conjuntar todos los retos que tenemos como ciudad metropolitana. Información de los estados. Más de 1,000 personas fueron evacuadas de sus viviendas, algunas en lanchas, debido a las inundaciones ocasionadas por fuertes lluvias en la localidad de Chalco, en el Estado de México, informaron este martes autoridades y organismos de socorro. José Contreras, coordinador de comunicación del organismo en este estado, dijo que entre el sábado y el lunes pasados, la Cruz Roja rescató con lanchas a 1,165 personas de sus casas anegadas con aguas pluviales y residuales. 5 personas, familiares de un líder magisterial en Chiapas, fueron reportados como desaparecidos luego de acudir a una audiencia en el municipio de Comitán de Domínguez. Se trata de familiares de Mario Roldán, integrante del Consejo Central de Lucha de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Sección 7 de la CENTE y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, exigieron en un comunicado la inmediata intervención de los 3 órdenes de gobierno para dar con el paradero de las 5 personas. Agentes de aduanas y protección fronteriza realizaron una incautación de metanfetamina valorada en más de $5 millones dentro de un cargamento de sandías en la instalación de carga comercial de Otay Mesa en la ciudad de Tijuana, Baja California. El hallazgo ocurrió cuando un hombre de 29 años, al volante de un tractocamión, intentaba ingresar a Estados Unidos desde México. Un grupo de ejidatarios tomó el control de la administración y los cobros de acceso a las zonas arqueológicas de Simbache y Quinichá en Quintana Roo, en demanda de que el gobierno federal los indemnice por las 300 hectáreas en donde se ubican dichas ruinas. La comisariada ejidal de Morocoy, al sur del estado, Sonia Méndez Lile, anticipó que los ejidatarios seguirán haciendo estos cobros hasta que los gobiernos federal y estatal lleguen a un acuerdo para saldar esta deuda.
El secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández, aseguró que fumigar municipios de Veracruz y San Luis es viable debido al alto riesgo de dengue para los ciudadanos de Tampico y Ciudad Madero. El gobierno del estado invierte 50 millones de pesos para combatir al mosquito transmisor del dengue, Zika y chikungunya, pues se ha registrado más de 400 casos positivos y una defunción que está en análisis. Economía. El banco de inversión Morgan Stanley degradó la recomendación para invertir en México, debido a que consideran que la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente López Obrador aumentaría el riesgo del país y limitaría las inversiones de capital, por lo que el banco recomendó a sus clientes reducir su exposición a acciones de empresas mexicanas. La manufactura mexicana extendió su racha negativa en julio, con una caída del 2.7% anual, con lo que ligó 7 meses a la baja. Prácticamente en lo que va del año no ha habido un avance a tasa anual, esto de acuerdo al indicador multidimensional de la manufactura de BBVA. Clima. La onda tropical número 17 se desplazará sobre el sureste de México e interaccionará con la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, originando lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Por otra parte, el monzón mexicano, en combinación con la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, provocará lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras y posible caída de granizo en el noroeste del país, así como lluvias y chubascos en la península de Baja California. Además, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, así como la península de Yucatán, propiciarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en el norte, noreste, oriente, centro, occidente y sur del territorio nacional. Radio Resultados Internacional. Los delegados de los 50 estados de Estados Unidos dieron verbalmente su apoyo este martes a la candidatura de Kamala Harris a la presidencia durante la convención demócrata que se celebra esta semana en Chicago. Donald Trump, aspirante a la presidencia por el Partido Republicano, amagó con terminar la relación comercial con México a menos de que cierren la frontera y no se permita el paso de migrantes. Trump habló de la relación con México y dijo que él no hubiera permitido la situación que se vive actualmente, ya que acusó que el país quiere $2,000 millones para hacer una negociación respecto a la crisis migrante que se vive en la frontera. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, al terminar su 9ª gira por Oriente Medio, que hará todo lo posible para que el grupo palestino Hamas acepte la última propuesta de tregua de Estados Unidos con Israel en la Franja de Gaza, y aclaró que su país no acepta que el Estado judío ocupe a largo plazo el enclave palestino. Estados Unidos impuso este martes sanciones contra el expresidente de Haití, Michel Joseph Martelly, acusado de abusar de su influencia para facilitar el tráfico de drogas a territorio estadounidense y patrocinar a las pandillas que han contribuido a la inestabilidad en el país caribeño. Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas, Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Radio Resultados.